Bueno, pues continuamos avanzando ya hacia el final del Congreso. En este caso, pues vamos a contar con un broche de oro, podríamos decir, gracias a la participación de Mónica Luengo, que es un referente para todos, sobradamente conocida por su trayectoria y su dedicación al ámbito de los jardines históricos. Es licenciada en Historia del Arte y paisajista, especialista en paisajes culturales y jardines, actualmente vicepresidenta de ICOMOS España, coordina la Comisión de Patrimonio Mundial de ICOMOS España y es miembro de honor del Comité Científico Internacional de Paisajes Culturales de ICOMOS, miembro del Europa Nostra Council, miembro del Comité Científico del Instituto Europeo de Jardines y Paisajes y presidenta del Comité Científico del Itinerario Europeo de Jardines Históricos. También es miembro del Instituto de Estudios Marileños, consultora de Patrimonio Mundial y ha coordinado el expediente de la candidatura del Paseo del Prado y el Buen Retiro como Paisaje de las Artes y las Ciencias, Paisaje de la Luz. Ha dirigido y participado en cursos y congresos en universidades nacionales e internacionales. Es autora de numerosos artículos y libros, entre los cuales pues podemos citar algunas publicaciones que ha llevado a cabo casi desde 1984, de ámbito más general, como Tesoros de España, Jardines Artísticos, la dirección y coordinación de Jardín y Romanticismo, obras específicas sobre el capricho de la Alameda de Osuna, documentos relacionados con inventario y catalogación de jardines históricos en distintos lugares de Europa, monografías también sobre jardín barroco y la terza natura, los jardines barrocos privados en España, la guía de ICOMOS también un poco para la catalogación y el inventario y registro de los paisajes culturales, reflexiones sobre la aplicación de la Carta de Florencia al Convenio Europeo del Paisaje en distintos congresos y coloquios, y textos sobre paisajes culturales inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Realmente es ya lo conocéis, es un currículum bastante amplio, y entre sus proyectos concretos de rehabilitación destacan el del claustro del Real Monasterio Nuestra Señora de Guadalupe, la rehabilitación de los jardines del Infante Don Luis en Arenas de San Pedro, aquí en nuestro territorio, en Castilla y León, los jardines del Palacio de Viana, los jardines del Convento de las Dominicas de Loeches, en la Comunidad de Madrid, el Plan Especial del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, el Proyecto de Adecuación Paisajística para el conjunto de Medina Zahara o el Plan Director y el Plan Especial del Capricho de la Alameda de Osuna, del que ayer nos dieron aquí nos hicieron una amplia referencia. Y pues también es consultora para temas de patrimonio mundial en misiones de evaluación y ha participado y asesorado en varias candidaturas españolas a la lista de patrimonio. Y ya comentamos la coordinación de la candidatura del paisaje del Paseo del Prado y el Buen Retiro. Y coordina ahora mismo también el estudio temático de ICOMOS sobre paisajes del té en Asia. Muchas gracias por tu presencia y tu colaboración, y te cedemos la palabra gustosamente. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Mear, y perdonar por esa extensa relación, que lo que habéis visto es que es un popurrí de cosas todo lo que hago, pero sobre todo que ya desde el año 84 estábamos en ello, acompañada por algunos de los conferenciantes de ayer y por algunos otros buenos amigos extranjeros como Teresa. Lo primero que me gustaría es agradecer profundamente al Ayuntamiento, a la Junta, al programa Interreg y Jalcultur por poder estar hoy aquí, porque es un verdadero privilegio estar sentada aquí, que si te asomas un poquito ves el estanque de ese precioso jardín, y sentada aquí, sobre todo con vosotros, sabiendo que algunos habéis venido aquí hasta para escucharnos. Y agradecer también la maravilla tecnológica de que, aunque tuve que faltar ayer, puedo escuchar a mis compañeros, que son los verdaderamente interesantes, y me sentaré hoy en YouTube a verlos. Así que gracias por la tecnología. Yo no sé muy bien, cuando me propusieron hablar sobre jardines de España, claro, jardines de España, qué título tan complicado, y yo añadí
tiempo y memoria, pero luego cuando me senté a pensar un poco más decía, pero si es que en 3/4 de hora me va a dar tiempo a enumerar simplemente los jardines históricos. ¿Qué puedo yo añadir a lo que ya han añadido en el curso pasado que ya se realizó y que sigue la estela de lo que está haciendo la Junta, de ese magnífico programa de dar a conocer jardines históricos y trabajar sobre ellos, que realmente, y además transfronterizos en colaboración con otro país, que realmente es admirable? Pero ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo aportar en un momento, además, para mí de confusión personal? Porque ha venido esta conferencia a coincidir en el tiempo con 2 eventos importantes para mí, pero no de dimensión internacional, pero sí que me están haciendo replantearme muchos conceptos respecto a los jardines históricos y sobre todo a los jardines históricos como patrimonio y como memoria y como parte de nuestra historia. Y estos dos, el primero de estos 2 eventos es, bueno, decirles, por tanto, que esta confusión en la que me encuentro ahora sumida un poco, pues es la que les va a obligar, desgraciadamente, a acompañarme durante los siguientes minutos en un recorrido que va a ser quizá un poco confuso, porque yo lo único que quiero es mostrar caminos, mostrar imágenes que les susciten, recorrer caminos con ustedes, abrir puertas nuevas que nos permitan contemplar los jardines de otra manera. Y entre ellos, les decía, este primer evento, que es el seminario que tuvo tiempo como hace un mes en Olot, organizado por el Observatorio del Paisaje, que se llamaba Repensando los jardines históricos, el pasado en el presente. Y como tenían unos ponentes realmente extraordinarios, pues planteaban una nueva visión de los jardines históricos sobre los que, si nos paramos a pensar, todavía no hay una teoría conceptual. Hay mucho, pero realmente una teoría sólida todavía falta por publicar. Y decía, por ejemplo, Michel Jacob, que hablaba de mutabilidad y permanencia, pero de esta idea que tenemos de los jardines históricos como patrimonio, que es una idea tan europea, tan eurocéntrica, ¿no? No hay más que pensar en lo que pensamos, lo que consideramos nuestros grandes jardines que han hecho nuestra identidad. Y aquí un ejemplo no español, esto es Hetloo, en Países Bajos, que ha hecho de tal forma que los jardines se conviertan en una identidad tan importante, parte de nuestro patrimonio y de nuestra historia, como este caso que para mí es extremo y muy discutible, que es esta restauración, yo creo que ya conocida por ustedes, de un antiguo jardín. El Palacio Hetloo es como el símbolo de la dinastía de los Orange, y había, bueno, era un jardín barroco, pero que se había transformado luego en un jardín paisajista, pues en ansias, ¿no? En ese anhelo por volver a recuperar la identidad o ese pasado perdido, pues arrasaron con el jardín paisajista, se realizaron estudios arqueológicos y salió prácticamente entero el jardín que ven ustedes hoy y que era un jardín paisajista. Bueno, ellos están felices y encantados. Aquí ven, es exactamente el plano antiguo que tenían y desde luego llevado a cabo con una minuciosidad y una maestría, hay que decir, excelentes. Pero ¿podemos considerar esto como una restauración? ¿Podemos decir que esto es un jardín histórico o esto es un jardín contemporáneo, pero con ansias de ser histórico? Y no estamos contemplando esa historicidad desde un punto de vista europeo, porque, como saben, los chinos no tenían estos remilgos. Cuando llegaba una nueva dinastía, arrasaba con lo que había y empezaban nuevas obras en su estilo.
Así que, ¿qué realmente para nosotros? ¿Qué es lo histórico? ¿Qué es lo que hay que conservar? Siempre estamos hablando de este jardín como palimpsesto que va guardando capas de historia, y yo creo que esta obra de arte contemporánea es un perfecto reflejo de esto, ¿no? Una alfombra persa donde encima se ha bordado el plano de Versalles, ¿no? Bueno, pues esto es un poco los jardines históricos. ¿Qué es lo importante de un jardín histórico? Es importante su trazado, el plano, su planta, la arquitectura que encierra esto. Isabel, mostrarías ayer, ¿no? Pero es cierto, en el Capricho las arquitecturas, lo construido, los caprichos son una parte fundamental. En otros sitios, este es del Campo del Moro, quizá no sean tan significativos, pero ¿es esto lo importante que hay que mantener? ¿O en el Retiro el Palacio Cristal es lo más importante? ¿O quizá es importante la especie vegetal que forma parte del jardín? Por ejemplo, los naranjos del Patio de los Naranjos, ¿podríamos cambiar los naranjos por otra especie? ¿O podríamos en el Jardín Botánico, Mariano, cambiar la pérgola y que no fuera ya una colección de vides? Hay lugares donde efectivamente sustituir una especie por otra quizá no es importante, pero en una rosaleda transformarlo en un jardín que no sea de rosas es importante. Entonces, más que su trazado, el que contenga rosas, o en este jardín de cactus de Lanzarote, sí, perdón, de Lanzarote. ¿Qué es lo importante? O sus juegos de aguas, su maestría hidráulica, o el color. ¿Es eso lo que debemos salvaguardar? Por ejemplo, tenemos aquí fundamentalmente el color, lo que podemos, porque la verdad es que el trazado tampoco, aparte de ser un patio, pero bueno, no. Podríamos cambiar la especie de las plantas, sí, no importaría, pero el colorido, eso sí que es insustituible, por no hablar, por ejemplo, del jardín de Monet en Giverny. Podríamos cambiar el colorido que tiene y hacer plantaciones monoespecíficas, pues sería un sacrilegio. O podríamos cambiar las ninfeas, pues no podríamos. Pero sin embargo, probablemente se podría cambiar la forma de los parterres sin que ello tuviera mucha repercusión en él. Mariano, no me mires, no quiero variar nada, pero me estoy planteando cuál es la esencia del jardín. ¿O es simplemente su atmósfera la que debemos conservar? Por ejemplo, la atmósfera que dibuja, que pinta Sorolla de su jardín madrileño. En definitiva, esto es lo que nos deberíamos replantear. ¿A qué llamamos autenticidad? ¿Qué es el jardín histórico? ¿Por qué es patrimonio? Y responder a esas preguntas, porque esas son las que nos van a definir las líneas de actuación para salvaguardarlo, para gestionarlo, para restaurarlo o para protegerlo o para conservarlo. Porque si no entendemos bien qué es lo que tenemos que conservar, ¿cómo vamos a hacerlo? Así pues yo estaba en estas dudas, porque últimamente la verdad es que ya patrimonio es todo y es nada. Uno no sabe, por ejemplo, Monique Moser en este congreso, esa grandísima historiadora del jardín, nos hablaba de cómo en Francia se había redescubierto el jardín clásico francés ya a principios del siglo XX por los Duchenne, ¿no? Los grandes, que fíjense cómo a la hora de encarar una restauración, por ejemplo, la de Vaux-le-Vicomte, verán la restauración del padre de 1901 y muy poquitos años después la de su hijo, que es igual pero distinta. Pero sin embargo, las dos mantienen la esencia. Y como saben, y como últimamente asola a toda Europa una plaga tremenda de los boj, pues se han visto estos parterres muy afectados por la plaga, han tenido que levantar todos los boj y entonces se ha planteado los gestores del sitio, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos? ¿Lo volvemos a replantar igual? Claro, estamos realmente replantando o recuperando la restauración que ha hecho Achille Duchenne de otro jardín que no había. ¿A qué volvemos? Volvemos a algo y mientras lo piensan, porque es difícil llegar a una buena solución que satisfaga a todo el mundo,
han instalado esto, lo que se llaman los rubans éphémères, que son efectivamente unas planchas de aluminio que solamente recrean el dibujo que había y que están ahí hasta que se decida qué se hace, pero por el momento, por lo menos, han pensado que los visitantes pueden tener una idea de que aquellos no eran unos parterres simples de gazón, ¿no? Así que, qué complicado, ¿no?, que es saber. Y todo esto también ha coincidido, el Congreso, con la lectura de este libro que les recomiendo encarecidamente, de José Castillo Ruiz, que es un catedrático de la Universidad de Granada, un magnífico experto en patrimonio, que se llama Los límites del patrimonio cultural, y que da una vuelta de tuerca y plantea unos temas realmente muy interesantes. Porque él habla de esto, de los límites, ¿no?, que tenemos que conocer del patrimonio cultural, pues para poder transitar por él y para poder definir, dice, los criterios que deben utilizarse para determinar si un determinado bien debe ser o no considerado patrimonio histórico, y a partir de ahí y de forma todavía más confusa, los criterios y mecanismos que deben regir su tutela o protección, salvaguarda, conservación, gestión, pues no sabemos qué concepto es el que debe identificar el conjunto de acciones que realizar sobre un bien para garantizar su conservación y disfrute público, tanto presente como futuro. Porque, bien, debemos restaurar, esto es Santa Clotilde, en Lloret de Mar, que todos conocerán. Bien, pues es un jardín del siglo XX, ya hemos entendido que los jardines del siglo XX son jardines históricos, pero ¿hasta qué fecha? ¿Hasta el año 20, hasta el año 30, hasta el 40, hasta el 50? ¿Dónde ponemos el límite? O a lo mejor hasta los 80. ¿El jardín de cactus que hemos visto antes de César Manrique es ya patrimonio histórico o todavía no lo es? ¿Ponemos fecha? ¿Ponemos límite? O, por ejemplo, esta magnífica rotonda que hizo Nicolau Rubió, uno de los grandes, ¿no?, Rubió y Tudurí, la rotonda de Francesc Macià en Barcelona, donde en ese estanque él dibujaba el plano, vamos, la isla de Menorca, su lugar de origen, pero entonces, si esto lo consideramos patrimonio histórico porque es obra de uno de nuestros grandes maestros del paisajismo, también estas rotondas, ¿o llegarán a ser patrimonio algún día? Esperemos que no, por favor. Pero bueno, y entonces, ¿dónde trazar esos límites de los que habla? Si hay algún ejemplo verdaderamente sangrante, porque creo que no lo ven bien, pero esos pajarillos que están dibujados están realizados a base de señales de tráfico de dirección única, prohibido. Bueno, realmente la imaginación humana no tiene límites, y hay algunas peores, ¿eh? Bueno, pero se planteaba, por ejemplo, el autor, por eso les digo, perdonen si les voy a confundir, porque igual pensaban que esto sería contarles los maravillosos de nuestros jardines históricos, y como ven, yo me estoy planteando qué son y cuáles nuestros jardines históricos. Y espero que ustedes me ayuden a encontrar la solución. Pero se preguntaba Pepe Castillo, ¿y si el Valle de los Caídos es patrimonio y se declara como Vic, por qué no el zulo donde estuvo secuestrado Ortega Lara? O, por ejemplo, si se ha declarado ya Vic el edificio de Zaha Hadid, ¿no?, el Puente del Agua, en la exposición de Zaragoza, ¿por qué no se declara también la Ciudad de las Artes de Valencia, de Santiago Calatrava? Y ¿por qué no, mucho más aún, el Parque del Agua, de Aldao y Jover, de la misma exposición universal? Aquí, ¿qué es lo que qué declaramos como BIC o qué consideramos como patrimonio y qué no consideramos como patrimonio y como jardín histórico? Y ya, si a esta confusión un poco metodológica le sumamos la dimensión inmaterial que ha venido a irrumpir
en las nociones de patrimonio últimamente, pues ya la verdad es que todo se complica mucho más aún. Bueno, yo decía, si Zaha Hadid se declara BIC, pues ¿por qué no el Parque del Agua y por qué no el Parque de Matadero? Porque ¿dónde trazamos las líneas para estas declaraciones, ¿no? Bueno, yo ya estas dudas me las planteaba, aquí estaba, con el material y con las dudas que yo me planteaba, con algo que ha mencionado también Milagros al presentarme, que es que hubo una ocasión que desde el Comité de Paisajes Culturales intentamos hacer una ficha, para hacer una ficha inventario que sirviera universalmente en todo el mundo para paisajes culturales. Bueno, la verdad es que fue bien difícil porque, claro, tiene que englobar un espectro tan amplio, desde jardines a paisajes, o jardines que para nosotros, desde Europa, no son jardines. Y me preguntaba, este trabajo lo hice con una compañera, una excelente historiadora de jardines y paisajista, que es argentina, que se llama Sonia Bergman, y ella me decía, ¿y por qué no en las canchas de fútbol? Y yo decía, pues claro, es que para ellos son sagradas, son como templos, son como catedrales. Y yo le decía, hombre, no, Sonia, vamos a tener un poquito de sentido común. Pero me encuentro que efectivamente el Real Club Recreativo de Huelva ha sido declarado bien de interés cultural por sus valores etnográficos. Es cierto que, si no recuerdo mal, no sé si es el primero de los clubes de fútbol, ¿no? De los clubes de fútbol de España, pero ha sido declarado de una forma por sus cualidades inmateriales, estas de que les hablaba, ¿no? Pero se han declarado también los trofeos y los documentos, y yo digo, ¿y si se declaran los documentos? Y su saber, su sabiduría de fútbol, ¿no? La tradición de jugar al fútbol. Digo yo, hombre, pues si esto lo aplicamos, la verdad es que ¿por qué no declarar también su campo de fútbol? ¿Y por qué ya puestos no declarar mi Bernabéu? ¿Eh? Pero igual que digo, mi Bernabéu, que guarda también mucha tradición y mucho saber futbolístico, pero el José Zorrilla o los Pajaritos o cualquiera de otros de los estadios. Es decir, ¿dónde trazamos el límite? Y yo, que no lo sabía, me enteré que había habido una propuesta de también declarar a Andrés Iniesta patrimonio mundial, patrimonio cultural. Que uno dice, de verdad que nos estamos empezando a volver locos. Pero no se crean, porque en Japón, por ejemplo, hay lo que llaman los tesoros humanos vivos, que a mí es algo que siempre me ha admirado y siempre he dicho, claro, no lo había aplicado al fútbol, pero siempre había pensado que era una magnífica declaración. Entonces declaran a personas como VICs, digamos, ¿no? Porque son los maestros gracias a los cuales se mantienen vivas las técnicas de creación artesanales, ¿no? Pues el lacado de piezas, y por supuesto se les concede una importancia fundamental para la conservación y restauración. Y yo digo, bueno, y son garantes de mantener una tradición. Y yo digo, bueno, pues una tradición jardinera, pues ¿por qué no declaramos a Fernando Caruncho? ¿No? Que es alguien que sabe apreciar y ha interpretado en sus obras nuestros invariantes y nuestra tradición jardinera, por ejemplo, en el Pazo de Pegullán, ¿no? Pero digo, bueno, y si declaramos a Fernando Caruncho, ¿por qué no declaramos a Mariano y a Isabel, ¿sabes? Y a Teresa también, porque la verdad son igual de maestros y han servido para mantener nuestros... Y entonces ven como llevados al extremo estos pensamientos, pues claro, me producen muchas tonterías, pero sí que me hacen reflexionar sobre qué estamos considerando patrimonio, qué estamos considerando jardín histórico y por qué. Porque tiene sentido, por ejemplo, que se declare BIC prácticamente una comunidad, o sea, La Rioja
ha declarado el paisaje del vino, del paisaje del viñedo. Y es prácticamente la comunidad entera la que está declarada. Y dices, esto tiene sentido, ya no estamos hablando solo de problemas conceptuales, sino también de problemas de escala, porque ya puestos, ¿por qué no declaramos toda España, Vicky? Luego ya vamos quitando algunas cositas, pero de entrada la declaramos todo, que no estaría mal que tratásemos a nuestro país, allá a nuestro territorio, como si todo hubiera que salvaguardarlo, ¿no? Y solo porque solo guardamos trocitos especiales, ¿no sería mucho mejor protegerlo todo, y solo considerar dónde se puede estropear? Bueno, pues a esto todavía se suman, claro, se van sumando, probablemente pensarán ustedes, chorradas, están en lo que pierde el tiempo, pero el caso es que a ellos se suman también pues eventos que ustedes han visto, todos hemos visto en los telediarios, ¿no? Porque si pensamos que el patrimonio histórico es memoria, pero memoria ¿de quién y de cuándo? Es desde el presente. Aplicamos nuestros criterios. Y aquí estoy poniendo ejemplos tan claros como se están destruyendo, y ustedes han visto muchas estatuas de Cristóbal Colón, por colonialismo, incluso de Winston Churchill, por también colonialista y esclavista. Y contaba, por ejemplo, en este congreso del que les mencionaba en Olot, Ignacio Somovilla, que esto acompaña mucho, ¿eh? Hablaba sobre la retirada de la estatua del Marqués de Comillas en Barcelona por esclavista y negrero. Bien, pero es que el Marqués de Comillas hizo gran mecenas de jardines. Entonces, ¿cómo leemos, interpretamos, como este de Sobrellano, ¿no?, en comillas? Entonces, ¿cómo leemos, interpretamos ahora desde ese punto de vista ético los jardines del Marqués de Comillas? Podemos interpretarlos desde ahí, pero invalidarlos en razón del personaje que los creó o que los impulsó. ¿Invalida eso su valor como patrimonio histórico? Es una memoria que no queremos guardar. No sé si alguno de ustedes estuvo, bueno, en Berlín, antes del muro, perdón. Yo tuve la oportunidad de estar en Berlín el año justo antes de que cayera el muro y luego 2 años después. Bueno, vi el muro, que era realmente impresionante. 2 años después, cuando llegué, prácticamente no quedaba ni vestigio. Los alemanes, con su habitual eficiencia, habían borrado y quedan, se han visitado a Berlín, quedan algunos escasos enclaves y en lugar de eso había unas alineaciones de árboles clonados, todos idénticos, la cruz, la misma, impecables. Y allí no quedaba muestra. Tanto es así que yo, cuando fui 4 años después con unos jóvenes y les intentaba explicar, aquí había un muro, y me decían, ¿pero cómo un muro aquí en medio? Sí, un muro. Esperar a ver si consigo en el teléfono alguna foto. Porque, bueno, eran jóvenes, muy jóvenes, que no habían estudiado el muro en el colegio, y no quedaba ya rastro en el territorio, ninguna memoria de esa cicatriz que dividió Berlín. Ahora fue la verdad, yo decía, desde luego ejemplar, porque es la forma de barrer absolutamente la memoria de un lugar, ¿no? Pero ahora se están lamentando, por ejemplo, muchos de los conservadores del patrimonio de Berlín se están lamentando de haber hecho desaparecer eso, de esa forma tan drástica, y que no quede huella en la memoria. Por tanto, ¿cómo leer ese pasado, ¿no? ¿Cómo hacer frente al patrimonio histórico? ¿O valen todas las obras, valen todos los jardines solamente porque son históricos, porque son de un tiempo pasado? ¿Es que el tiempo solo les concede ese valor, o son algunos otros principios los que aportan valor al jardín? Bueno, pues yo, buscando una definición de patrimonio histórico que me pudiera validar,
he ido a la convención de Faro, la convención de Faro, que se llama así comúnmente, pero es la convención del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio para la sociedad, que se firmó en 2005. España la ha ratificado hace 2 meses. Total, solo hemos tardado 17 años. Yo el otro día preguntaba en el Ministerio, oye, ¿y por qué habéis tardado tanto en ratificar esta convención? Que es buenísima y tiene un texto que de verdad por fin le da un valor social al patrimonio. Y dicen, bueno, porque lo íbamos dejando, ¿no? Pues tampoco, digo, bueno, pues nada, 17 años después la tenemos. Y yo creo que esto es una definición que nos podría servir. Menos mal que me lo he copiado porque allí no hubiera visto nada. Patrimonio cultural constituye un conjunto de recursos heredados del pasado que las personas consideran, con independencia de a quién pertenezcan, como reflejo y expresión de valores, creencias, conocimientos y tradiciones propios en constante evolución. Ello abarca todos los aspectos del entorno resultantes de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo. Y desde luego en esta definición entran perfectamente los jardines, que tienen además esa particularidad fundamental en la de contener no solo valores culturales, sino también naturales, y el tiempo, esa otra dimensión temporal que se le concede al patrimonio, pero que es inherente a la esencia del jardín. Así pues, podríamos decir que el patrimonio cultural o histórico, y este cultural e histórico es otro melón en el que no vamos a entrar ahora, es el conjunto de bienes del pasado, o sea, de culturas precedentes, que adquieren un significado, o sea, tienen valor, interés, importancia, relevante para las personas del presente, entendidas bien como sujetos o como sujeto colectivo. Es decir, que hay un reconocimiento social de estos bienes. Y aquí viene lo importante: si tienen un reconocimiento social y, por tanto, son un bien común o tienen interés social, serán las administraciones las que están obligadas a ser garantes de su conservación y asegurar su accesibilidad, su difusión, su protección, su conservación, su salvaguarda. Así que, aunque las palabras parece que tienen poca importancia, las definiciones yo creo que tienen mucha. Y ahora bien, ¿pero qué es esto de los valores o los significados? ¿Es valor y significado es lo mismo? Pues yo creo que estoy también con Pepe Castillo al decir que los valores hacen referencia a las cualidades o contenidos objetivos de cada uno de los tipos de los bienes, que les corresponden por una clasificación y codificación científica. Es decir, pueden ser valores artísticos, históricos, arqueológicos, etnológicos, científicos, industriales, o la mezcla de muchos de ellos. Por ejemplo, en el botánico un valor fundamental es el valor científico, mientras que a lo mejor en el capricho, pues el valor científico no es tan importante, ¿no? Pero hay que decir que en general prima en ellos sobre todo el valor histórico. Es decir, que su valor en principio se debe a que son testimonios de un momento determinado de la historia. Mientras que el significado son el contenido, las asociaciones, los relatos, las simbolizaciones, las ideas, los principios, las enseñanzas, ¿no?, de carácter espiritual o inmaterial que están asociados. Por ejemplo, este jardín, Béjar, pues tiene el valor propio de ser un jardín del siglo XVI, que se ha conservado en grandes rasgos y que indudablemente tiene un valor artístico, porque tiene, digamos, un valor artístico su diseño, pero también técnico, porque tiene una maestría en el manejo del agua realmente especial, social, porque también nos habla de un momento de la historia en que había una determinada estructura y organización social, pero también tiene un significado especial, porque representa la interrelación del hombre con la naturaleza en un momento en el que se entienden esas tres naturalezas distintas de las que hablamos siempre en el bosque, ¿no? El jardín más construido, un jardín que va en graduación, ¿no?
el jardín más construido, un jardín menos construido y ornamental, y luego directamente el paisaje. Esa gradación, esa relación del hombre con la naturaleza, que no se expresa siempre de esa forma, es típica de un momento del Renacimiento. Y eso nos habla del momento de su creación, pero no del momento histórico solo, sino de la cosmovisión que tenían sus creadores. Por eso es fundamental comprender la forma histórica y las distintas formas culturales, y sobre todo la dimensión pedagógica de la historia de la memoria y la memoria del jardín. Y por tanto consideramos, bueno, aquí se me ha olvidado pasar, esto era el tiempo, que se me ha olvidado, y el bosque, para ver esa gradación entre el bosque y la naturaleza. Y por eso el jardín es memoria de momentos especiales que nada más con ver la imagen del jardín sabemos perfectamente, nos hacemos como una película, ¿no?, de lo que ocurría en ese momento. Pero otra dimensión importante que no hay que olvidar al tener los jardines históricos como patrimonio es su dimensión económica o funcional, que viene a definir un jardín también como un recurso para el desarrollo sostenible de una población o de una comunidad que tiene el derecho inalienable a acceder a ese bien y a beneficiarse de él. Y en este caso lo importante es encontrar un equilibrio. Esto es la granja el día que corren las fuentes, que más que correr las fuentes lo que corremos es todos de un lado para otro para verlas, ¿no? Pero no se puede en función de esto decir que no vamos a proteger un bien en función de su mayor o menor cotización en el mercado, ¿no? Este valor económico también hay que situarlo en su punto justo. Bueno, ya les dije que me iba yendo un poco por los cerros, no de Úbeda, sino de la Sierra de Béjar, pero espero haberles con esto plantearles algunas preguntas, ¿no?, que tenemos que contestarnos para mejor conservar los jardines históricos. Y qué decirles en cuanto a su conservación. Pues no les quiero hablar de la Carta de Venecia, de las recomendaciones europeas sobre la belleza del paisaje, o incluso de la Carta de Florencia, que hoy está en revisión, sino que quiero también aportarles una visión de otros valores o de ver cómo nosotros lo estamos considerando desde el punto de vista patrimonial, pero existen otros, y decía fuera mientras hablábamos ahora, unos valores quizá más poéticos o sensibles, como nuestra memoria guarda los jardines de una manera, pero a lo largo de nuestra historia reciente, los jardines han simbolizado también otras cosas. Y desde luego, si a alguien debemos hacer un homenaje, y yo creo que no se le ha hecho todavía en su justa medida, en la conservación de los jardines históricos y en esta memoria, es a Javier de Winthuizen. Javier de Winthuizen hace que España sea pionera en la clasificación y protección de los jardines históricos. Él era pintor de formación, mal paisajista, la verdad, pero un enamorado de nuestros jardines históricos, que muchos de ellos yo creo que habrían desaparecido si no hubiera sido gracias a él. Él toma contacto porque realmente se dedica en principio a la pintura, y toma contacto con el mundo de los jardines cuando su amigo Antonio Lozano, otro pintor, le llama para trabajar en la restauración de los jardines de Vilandrí. Esto es probablemente una historia que todos ustedes ya conocen. Estos son los dibujos de los jarrones que él hace para Vilandrí, y cómo junto con Vilandrí, que además compra un doctor extremeño que se llama el doctor Carballo, y juntos Carballo, Lozano y Winthuizen hacen estos jardines, esta maravilla de jardines que se convierten en el paradigma del jardín de un château francés. Pues el
paradigma de un chateau francés resulta que es fruto de un dueño español con unos artistas españoles y hecho en 1910, 1917, con cual hay que realmente preguntarse, ¿esto es el mismo ejemplo que les he puesto? No, no es el mismo ejemplo, porque Hetló pretende ser el jardín que había, mientras que ellos aquí no pretendieron reconstruir lo que había, sino lo que hicieron fue un jardín francés. Bien, pues Winthuizen, aquí tienen algunas de sus pinturas, ya les digo que es gran amigo además de toda la intelectualidad de la época, tiene muchas relaciones con los intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza y consigue en 1919 una beca de la Junta de Ampliación de Estudios que le permite recorrer España en unas situaciones muy precarias. La verdad es que es admirable el poco dinero del que disponía y como él pues precariamente recorre España dibujando los planos de muchos de los jardines. Aquí tienen Boadilla, por ejemplo, y distintos parterres o fuentes. Esta me parece que es del Alcázar, no me acuerdo, esta me parece que es de Pilatos, y como además toma fotografías de todos ellos, unas fotografías preciosas, magníficas. El Capricho, ¿verdad?, al que dedica mucho tiempo, la Quinta del Duque del Arco, los jardines del Escorial, y publica Jardines Clásicos de España. Jardines, este tomo solo contiene jardines de Castilla. Él pensaba seguir con la obra, con los jardines de Levante y los jardines del norte, pero no conseguirá más que publicar este primer volumen. Y bueno, Winthuizen realmente es el que se adelanta a su tiempo en esa protección gracias a la creación del Patronato de Jardines. Consigue las primeras declaraciones de jardín artístico histórico que se hacen en España antes de la guerra, en el año 31, en el año 34. Del Capricho es del 34. Así que a pesar de todas las dificultades que se encontraba en ese momento, él es un apasionado de los jardines de España, de los que dice: es el único país del mundo que encierra la historia completa del arte de los jardines desde la Edad Media hasta la actualidad. Fue además conferenciante, articulista, escribió muchísimos artículos en periódicos, pero que además son de un visionario. Criticaba la poda que se hacía de los árboles en Madrid, que era realmente terrorífica en aquella época. Critica los cedros delante del Museo del Prado. Ayer cenando hablábamos de que por fin habían muerto 2 de los cedros que tapan esa increíble fachada del mejor edificio neoclásico que hay en Madrid y que todos estamos deseando que se mueran, y muy cuidadosamente el ayuntamiento los volvió a replantar. Qué desgracia, si se habían muerto de muerte natural. Bueno, pues es decir, critica, por ejemplo, en aquella época el abuso del césped en lugar de utilizar otras tapizantes, así que realmente un visionario para la época. Pero además restaura jardines como este del Palacete de la Moncloa. El jardín, aquí ven sus planos y el proyecto para el jardín del Palacete de la Moncloa. Esto es en los inicios, en la restauración del proyecto de Winthuizen. Hoy ya está crecido y aquí le vemos sentado en esa fuente. Pero Winthuizen me interesa no solo por esa recuperación y el ser de los primeros que nos llama la atención sobre el patrimonio jardinero. Perdonad, si alguien tiene noción de la hora, que me avise cuando me toca parar, que me voy. Se me va. Me he intentado fijar y ahora no me acuerdo cuándo empecé, así que por favor avisadme. Pero Winthuizen no solo representa esa primera toma de conciencia de nuestros jardines históricos, sino que además es también representante de un momento extraordinario de la cultura española, que es la Edad de Plata.
La Edad de Plata, que a mí siempre me ha sorprendido, porque es un momento realmente nefasto, es el fin, o sea, el peor momento económico, social de España. Perdemos las colonias, España está en la ruina económica, con revueltas sociales, con revueltas políticas, una inestabilidad, y al mismo tiempo que sucede eso, tenemos la generación del 98 a la que sigue la del 14 y la generación del 27. Es asombroso como en ese momento surge, está ahí trabajando la Junta de Ampliación de Estudios, pero es que tenemos no solo esos poetas, sino que tenemos a pintores como Santiago Rusiñol, Zuloaga, Romero de Torres, Gutiérrez Solana, Sorolla, Ramón Casas, solo por citar algunos. Y personalidades al mismo tiempo revolucionarias, como Picasso, Juan Gris, Joan Miró, Dalí, Buñuel. Pero es que además la arquitectura se mueve entre la arquitectura moderna y el modernismo de Gaudí. Y para que no faltara nada, surge también figuras en la música española, como Albéniz, Granados o Falla. Es decir, es un momento, la Edad de Plata, realmente extraordinario de la cultura española. ¿Y qué ocurre con toda esa generación de intelectuales, también científicos, poetas, pintores? Pues todos se vuelven, curiosamente, hacia el paisaje. Primero, los del 98, buscando esa identidad, esa patria perdida o ese símbolo español de algo bueno, ¿no? No hay más que recordar a Giner de los Ríos, lo decía Sonia, la directora, que yo no sabía, había estudiado en estudio, cómo Giner de los Ríos sale a esas excursiones del Guadarrama y hace esas maravillosas descripciones y cómo intentan inculcar ese amor a la naturaleza a todos los alumnos, o cómo Machado o Azorín escriben sobre nuestros paisajes, y cómo todo eso se vuelve, ese gran paisaje se vuelve con los del 27 y con los pintores siguientes, se retrotrae a una escala más pequeña, a ese paisaje interior, al jardín. Y claro, tenemos que recordar a pintores, que seguía aquí, a todos los pintores que en ese momento pintan jardines, y entre los que destacan, por supuesto, Sorolla, pero ven aquí este Eliseo Meffren, que me encanta esta foto. Santiago Rusiñol, que además publica Jardines de España, o al mismo Sorolla, aquí pintando en su jardín. Y así el jardín se convierte en un mundo de sensaciones, un riquísimo contenedor de símbolos, con el agua, el paso del tiempo y la vida del hombre, la sombra, la luz, el color, los aromas. Un lugar de ensoñación y de sentimientos intensos que se unen en la poesía de ese tiempo, y no hay mejor exponente, yo creo. Bueno, aquí tenemos la magnífica obra de Sorolla, que pinta en la Alhambra, y el Generalife, ¿no?, que tanto le inspiran y que son verdaderas obras maestras, o los Alcázares, ¿no?, que nos hablan de esa luz, de ese mundo de sensaciones que él va a aplicar en su casa, en el jardín de su casa de Madrid, que es actualmente el Museo Sorolla, que él mismo dibuja. Estos son croquis de su mano y que quedarán plasmados luego tanto en el propio jardín como en sus óleos, ¿no? Y como seguimos viendo esa presencia, ese mundo en el que el jardín se ha vuelto algo íntimo, un paraíso, ¿no?, un paraíso perdido. Pues en este jardín de Sorolla y en este mundo de sensaciones y de delicadeza también entra Juan Ramón Jiménez, nuestro premio Nobel, ¿no?, el grandísimo poeta que nos habla, fíjense en sus obras. Bueno, es como está todo mezclado, ¿no? Juan Ramón sentado en el famoso banco del Duque de Alba, que hace para la residencia de estudiantes, para la residencia de estudiantes, donde están estudiando Alberti, Lorca, Buñuel. Así que es un mundo, y estos son algunas de las publicaciones de Juan Ramón Jiménez, ¿no? No hay más que ver, Jardinillos se llaman.
Y esto pues, nos lleva a ese mundo del jardín de la poesía, ese mismo paraíso cerrado para muchos y jardines abiertos para pocos. Enlaza con la tradición de Pedro Soto de Rojas, ese precioso soneto que habla de su Carmen granadino en el Albaicín, del que García Lorca diría: Soto de Rojas se encierra en su jardín para descubrir surtidores, dalias, jilgueros y aires suaves, aires moriscos, medio italianos, que mueven todavía sus ramas, frutos y boscajes de su poema. El Carmen de los Mascarones, que es como se llamaba la residencia del poeta, de Pedro Soto de Rojas, es en realidad un paraíso perdido como lo es otro Carmen, el Carmen de los Mártires, que también muy cercano, que inspirará a uno de nuestros grandes místicos, a San Juan de la Cruz, que escribirá, o dice la leyenda, que escribe bajo este ciprés, que dirás, Mariano, que esto lo puede haber plantado San Juan. Sí, pues sí, creo que es una especie rarísima americana, pero podría haber plantado él. Pues a la sombra de este ciprés es donde escribe San Juan de la Cruz, transportado en ese locus amoenus, en ese hortus conclusus, esos cármenes que son mitad huerta, mitad paraísos, que están también presentes, ese jardín interior que simboliza en la obra de la otra gran mística, nuestra otra gran mística, Santa Teresa de Jesús, que para explicar sus experiencias traza un paralelismo con el huerto, las flores y el agua. Y en el libro de la vida habla de los 4 grados de oración por los que Dios ha llevado su alma y que representan las 4 maneras de regar el huerto. Y con sus palabras dice: me era gran deleite considerar mi alma un huerto y al Señor que se paseaba en él. Vemos en esta comparación entre el huerto y el alma, donde Cristo es el divino jardinero, ese acercamiento también al jardín como mundo del amor, mundo, por ejemplo, donde transcurren los amores de Calisto y Menibea, el huerto. Ya, ¿sí? Voy, pues sí, porque me queda. Perdón. Ese huerto de Calisto y Menibea, que será escenario no solo de amores perdidos, sino también de amores profanos a lo largo de toda la historia, se ha considerado, y donde también, por supuesto, tiene cabida el jardín como lugar de erotismo, de pornografía incluso. Pero al mismo tiempo que significa esto, significa también el hortus conclusus, la virginidad de la Virgen. Y con todo esto lo que quiero es enseñar es la ambivalencia y la riqueza y la complejidad de esos jardines históricos, ¿no? El hortus conclusus de la Virgen, que está simbolizado en toda la botánica mariana, y que además vemos también en el jardín, se me ha ido el jardín del amor, el templete de Venus del capricho, ¿no? Pero hablaba del hortus conclusus de la Virgen en ese paraíso cerrado, que encierran los claustros, ¿no? Con esa agua de vida, esa fuente sellada del cantar de los cantares con la que se representaba a la Virgen. Y aquí vemos todos los claustros españoles. Y ahora saltamos otra vez a quienes han guardado nuestra memoria y han recordado nuestros jardines. Ya acabo, no os preocupéis. Como por ejemplo, después de... son pocos, pero después de Vintuysen, el arquitecto Fernando García Mercadal, que escribe su obra sobre jardines, parques y jardines, trazando una pequeña historia, y cómo hace también, se convierte en paisajista. Y también, como no, Prieto Moreno, que rememora esos jardines hispanoárabes que se convierten en el paradigma del jardín español. Jardines de la Alhambra y del Generalife, que el experto Pepetito últimamente, tienen que leerle, habla de cómo se convirtieron, son unos jardines que se llaman hispanoárabes cuando deberían llamarse andalusís, y que además han pasado a lo largo de la historia por muchas y sucesivas etapas que hasta han hecho que algunos viajeros dijeran que eran jardines que parecían chinos o pintorescos,
porque claro, miren cómo estaba entonces a lo mejor la vegetación y esa vegetación libre. Le hace decir a Melitón Atienza, por ejemplo, que los jardines de Al-Ándalus son del género mixto, pintoresco, y abundan con profusión por toda España, pudiéndose decir que son nuestro género exclusivo, con especialidad el pintoresco, que fue fundado en la península por los árabes. ¡Hala! Ahí queda eso, ¿eh? Pero esto no llega, no es verdad, ¿eh? Claro, veían esto y a lo mejor efectivamente eran jardines pintorescos, ¿no? Ven cómo ha ido cambiando el Patio de los Leones hasta su última restauración. Aquí el libro medité y sacaba también, perdonen que quizá me he extendido, jardines del Generalife hasta la última restauración que se ha llevado a cabo. Pero los jardines, paradigma del jardín hispano-árabe, que ahora se conocen como los jardines españoles, casi en todo el mundo, que se han copiado, no hay más que pensar en la California de los años dorados, en Hollywood, cómo se copiaba los patios andaluces, hay 1000 reproducciones del patio de la acequia. Esto quizá viene de la mano de un francés, y así como nosotros hicimos el paradigma del Chateau francés, es un francés el que tiene que venir aquí a la exposición internacional, Jean-Claude Nicolas Forestier, en 1919, cuando se le encarga el parque para la exposición iberoamericana, y hace el parque de María Luisa, tomando como modelo los jardines antiguos españoles, y aquí ven las reproducciones o dónde se inspira él para estas creaciones del parque de María Luisa. Pero a pesar de eso también hace otros jardines absolutamente franceses, como este del Palacio de Liria en Madrid, donde el aire francés es indudable. Bueno, pues otro de los grandes hitos, y ya quedan pocos, y acabo, desde luego en los años 70, es Jardines de España por la Marquesa de Casavaldés, un libro que todos los de jardines hemos leído, entre otras cosas porque era el único, no había otro, pero donde hay que decir que es un muy loable intento, magnífico, de hacer una historia general de los jardines, que está basado en investigaciones y que recientemente ha salido un libro sobre su biografía, que todavía se la he puesto ahí, pero sobre la vida de la Marquesa de Casavaldés todavía, sinceramente, no he tenido oportunidad de leerlo. Y finalmente, el gran hito para la conservación de los jardines será la Carta de Florencia, que ya les digo, no le cojan mucho cariño porque la estamos revisando desde hace 3 años en el Comité de ICOMOS, de Paisajes Culturales, de Jardines Históricos, y estamos intentando modernizarla un poco. Por eso digo, qué complicado este mundo, ¿no? Cómo combinar esas ideas académicas sobre patrimonio con esa vivencia del jardín como poesía, como reflejo del alma. Y qué peligrosos somos los creadores a veces, ¿no? Qué falta de modestia, qué ganas de dejar nuestra huella a veces en las intervenciones que hacemos en los jardines históricos, olvidándonos del genio del lugar. Yo creo que tenemos que volver a los habitantes del jardín, los verdaderos. Entonces, ¿se lo enseñaste ayer? Estos eran los autómatas que vivían en la casita de la vieja. Bueno, que estaban en la casita de la vieja, del Capricho, fíjense qué maravilla. O las grutas, las ninfas de las grutas, que también habitan muchos de nuestros jardines. Con todos ellos que han considerado el jardín como lugar, como patrimonio, pero también como memoria, como nuestra imagen, como parte de nuestra identidad. Me quiero quedar y quiero quedarme agradeciéndoles que me hayan acompañado en este paseo un tanto heterodoxo y despedirme con un pequeño verso de Luis Cernuda, que canta Al jardín antiguo, y dice: ir de nuevo al jardín cerrado que tras los arcos de la tapia, entre magnolios, limoneros, guarda el encanto de las aguas. Oír de nuevo el silencio vivo de trinos y de hojas, el susurro tibio del aire donde las almas viejas flotan. Ver otra vez el cielo hondo a lo lejos, la torre esbelta, tal flor de luz sobre las palmas.
las cosas todas siempre bellas. Sentir otra vez como entonces la espina aguda del deseo, mientras la juventud pasada vuelve. Sueño de un Dios sin tiempo. Y esos son los jardines, sueños de dioses sin tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, que me pueden hacer preguntas, claro, pero que ya han visto que yo más que otra cosa les he planteado preguntas, más que responder de las que no creo que seré capaz. Toca una. Bueno, yo más que preguntar lo que quiero es agradecerte este descoloque mental que nos has provocado. Sumamente interesante. Muchas gracias, no solo por la exposición que has hecho, que ha sido encantador escucharte, sino por el contenido, que yo creo que es fundamental en estos momentos de cambio, el plantear la posibilidad de pensar de otra manera. Gracias. Gracias. ¿Qué? Bueno. Yo lo que quiero hacer es felicitar porque creo que has aunado tantos temas interesantes en todo lo que es la historia de los jardines y lanzando muchísimas ideas a lo que es la intervención y de una forma bellísima y llena de cultura y sabiduría. O sea que felicitarte a ti y a los organizadores que te han invitado y a todos los demás ponentes que han intervenido. O sea que felicitaros a todos. Bueno, gracias. Se nota que tengo buenos amigos en el público, ¿eh? ¿Qué tal, Mónica? Mi pregunta es, tú al principio has dicho la necesidad de que la Administración tome parte también, aunque independientemente de quién sea el propietario. ¿Qué sugerencia dais vosotros? Porque la dificultad precisamente está en una barrera infranqueable. Pues de entrada a lo mejor sería bueno tener un plan nacional de jardines, por ejemplo. No estaría mal. Y segundo, sí, si admitimos que esos jardines tienen un interés social y se pueden considerar de interés para la comunidad, desde luego que el Estado tiene que tutelarlo y tiene que ayudar y tiene que contribuir de una forma u otra a que los jardines históricos, a los que los que se han considerado como históricos con valor y significado, el problema es cómo definir esos, realmente sí se tiene que ocupar. Se podrá ocupar a lo mejor no con recursos económicos, pero a lo mejor con apoyo teórico o desde luego tiene que ejercer una labor de vigilancia, de protección, de cuidado y acompañar a los propietarios privados, sin la más mínima duda. ¿Cómo? Eso ya es más complicado. Pero podría empezarse pues por ley de exención de impuestos o impuestos a los... En otros países existen muchas formas de ayuda, que no son ayudas directas económicas, pero sí van a través, por ejemplo, de exenciones de impuestos si se realiza conservación, tareas de conservación o rehabilitación. En fin, hay muchas maneras fuera que se estudian, ¿no? Y que se podrían implementar, que a lo mejor no serían la solución para todo, pero podría ser una pequeñita solución o una parte. O impedir que las obras públicas nos corten los cuyos. Ay, Mariano. Muchas gracias. Yo creo que la Carta de Florencia había que cambiarla y cuenta con todo el apoyo que necesites pues, en el aspecto vegetal. Y has dicho lo de la ley, que ha sido por lo que levanta la mano. Yo estoy tratando de conseguir una ley de arbolado nacional. Conociendo cómo funcionan las autonomías, sería el elemento básico. O sea, un elemento básico en el cual el árbol
no digamos, no voy a hacer como Mancuso, que el árbol tiene alma y esas cosas, pero sí un respeto tanto para el árbol, como en su genética y el fenotipo que puede tener, sino por todos los beneficios que nos da. Entonces, ahora que empieza a hablarse del bosque urbano, eso es empezar la casa por el tejado. Primero vamos a respetar los árboles de las ciudades y todos esos beneficios que nos cortan cuando talan los árboles o los tercian los árboles, pues van en perjuicio de todos nosotros. Entonces, estoy tratando de conseguir esa ley de arbolado urbano, de arbolado, y donde deberían estar también los jardines. Antes han hablado de cómo nos defienden los jardines. Hay actuaciones en el Retiro, hay actuaciones en el Jardín Botánico, que la conoces perfectamente, donde estamos, hay una serie de personas trabajando y hay una decisión política donde te cambian radicalmente la traza del jardín. Entonces, sí que hace falta esa ley. Una ley básica, igual que la de arbolado, básica, donde la traza sea, vaya a misa. O sea, la Carta de Florencia debía ser ley en algunos aspectos que contempla. Y nada, pues eso, que ya son dos leyes que a lo mejor se podrían unir en una. Pues tú me apoyas en la nueva carta, Bueno, yo te apoyo en la del arbolado. Yo ando ya detrás de 2 diputados del Congreso para moverla. Pues sería imprescindible. Pero no solo hay que proteger, de entrada hay que educar. Sí, en el aspecto de arbolado es educar. Educar, eso es lo primero. Y luego, ¿qué ocurre con esto? Si realmente me dicen, ¿para qué una ley de jardines o un plan de jardines? No una ley, sino un plan de jardines. Si ya los que están declarados, ya hay ley, hay normativa sobre los BIC, y dices, bueno, pero es que los jardines tienen una especificidad que tiene, yo creo que necesitaría de otra visión. Igual que el arbolado. Y hay que comprender esos bienes, y llamo bienes a los árboles, en su sentido natural y cultural, en ambos, no solamente en su vertiente medioambiental. Es que, ¿para qué vamos a hablar de los paseos arbolados que de repente se llenan de arbolitos ornamentales? Pues esto es un paseo que lo que tiene que tener son 2 alineaciones. Por ejemplo, digo, y eso es el valor cultural del árbol, ¿no? Pero si es que además los tercian mal, pues horrible. O sea que sí, pero necesitamos no solo la ley del arbolado, necesitamos educación desde el principio, desde el colegio.